Shabbat Shalom, mis hermanos. Hoy les traigo esta palabra que proviene de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Necias, insensatas y las sensatas, ¿no? Las necias y las vírgenes sensatas. Claramente se refiere en gran medida a lo que es el pueblo, se refiere eh, a todos los que seguimos a nuestro Maestro Yeshua para conocer al Padre. A través de Él se conoce al Padre, ¿no? Y es el Padre que nos envía a escudriñar la Escritura o a conocer al Maestro, ¿no? Ya que la Escritura nos dice que Yeshua de Nazaret es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y empieza Mateo 25, del 1 al 13, en su verso 1, nos dice: el reino de Yahweh será en aquel tiempo semejante a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y fueron a recibir al novio. Hay que entender que la lámpara es un elemento en lo natural que ilumina, da luz, ¿no? Para ver un camino, observar un lugar, y también alumbra en la oscuridad. Básicamente nosotros podemos entender que está hablando de que es una persona que tiene el Espíritu, ¿no? Y que es una persona que puede alumbrar a otras personas. Esa lámpara es una lámpara que alumbra a otras personas. Fueron a recibir al novio. 5 de ellas eran necias, o sea, la mitad. Observemos que hay un poco de matemática en esto. La mitad de ellas eran necias y la mitad y 5 eran sensatas, ¿no? O sea, 5 estaban pendientes de la escritura, observando las señales, entendiendo y comprendiendo, sabiduría. Y 5 estaban en el mundo, en sus cosas, y hasta tenían necedad en este capítulo, en este transitar de los tiempos. En el verso 3 nos dice: las necias llevaron lámparas con ellas, pero sin aceite. O sea, tenían la lámpara, pero no tenían aceite. ¿Y cómo se traduce esto? ¿Qué nos quiere decir que tenían la lámpara para alumbrar, pero sin aceite? El aceite nos habla la Escritura que es la unción, que es el Ruach, que es el Espíritu que habita dentro de una persona. Entonces, podemos tener, la Escritura muchas veces nos dice mucho conocimiento, como Corintios, 1 Corintios 13, ¿no? Hablando sobre el amor. Podemos tener profecía, podemos tener sabiduría, podemos hacer milagros, curar enfermos, podemos hacer de todo, podemos hacer. Pero si no tenemos amor, nada somos, dice la Escritura. Y esto se basa básicamente en eso. Podemos tener la lámpara, el conocimiento, podemos tener el conocimiento de la Escritura, la sabiduría, podemos ser teólogos y saber conocer cada verso de la Escritura, pero si no tenemos el Ruach, que es el que nos revela la verdad, y no tenemos el aceite. En el verso 4 nos dice: en cambio las sensatas llevaron botellas de aceite, ¿sí? Llenas del conocimiento, pero que proviene del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, juntamente con sus lámparas, dice, ¿no? ¿Para qué? Para ir recargando, ¿no? En el transitar, en el camino para recibir al novio. Nosotros estamos en ese transitar de recibir al novio. Ahora, hay que pasar la gran tribulación, de acuerdo a lo que el Padre diga, seguiremos o no, seguiremos o descansaremos, ¿no? Pero tenemos el camino, todavía ese camino requiere esa lámpara, ¿sí? Ese conocimiento que hemos recibido requiere del Ruach, requiere del aceite, del Espíritu, constantemente para que revele la verdad, no solamente a nosotros mismos, sino a otras personas que vamos a ayudar por la fidelidad del Padre. Mateo 25:5 nos dice: el novio llegó tarde, así que todas se quedaron dormidas. ¿Sí? Recuerden que la Escritura nos dice que muchos van a decir: no, se tarda mucho, y muchos van a salir a hacer cosas malas.
y otros van a perseverar. Estamos hablando siempre del pueblo sensato y del pueblo necio. En el verso 6 nos dice, era la medianoche cuando el grito se oyó. El novio llegó, salgan a recibirle, ¿no? El grito, que es un clamor, ¿no? Si nosotros nos vamos al griego, que la traducción es krauge, clamor, es clamor, voces, una protesta, tumulto, aflicción. O sea que nos está hablando de que el grito va a ser en un tiempo de aflicción. Y el momento de aflicción, antes de que llegue el Mesías en su segunda venida y arrebate a su pueblo en ese momento, es un momento de aflicción porque se está dando la gran tribulación en el medio, ¿no? Y al final de la gran tribulación llega el Mesías, lo podemos ver en Mateo 24, 29 al 31, la secuencia, gran tribulación, segunda venida y arrebatamiento, ¿no? Entonces, cuando dice el grito, dice el clamor que se va a dar en ese momento, ¿no? Ven, Señor, ven, Adón, ven, como dice el libro de Apocalipsis. El novio llegó, salgan a recibirle, ¿ok? En el verso 7 nos dice, todas las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas para encenderlas, ¿no? Todas se levantaron, sensatas e insensatas. Todo el pueblo, ¿por qué? Porque todo ojo lo verá. Todos se prepararon para ir a sus lámparas para encenderlos, ¿no? En el verso 8 nos dice, las necias dijeron a las sensatas, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. ¿Por qué? Por la falta del Rúa, por la falta del Espíritu, se está apagando nuestra lámpara, ¿no? En el verso 9 nos dice, no, ellas dijeron, las sensatas dijeron, no, puede ser que no haya suficiente para ustedes y nosotras. Vayan a los vendedores de aceite y compren un poco para ustedes, ¿no? En el verso 10 nos dice, pero mientras salían a comprar, el novio llegó, aquellas que estaban listas fueron con él al banquete de bodas y la puerta se cerró. Como con el arca de Noé, como en los tiempos de Noé, y la puerta del arca se cerró y ya nadie pudo ingresar al arca. En el verso 11 nos dice, más tarde vinieron las otras vírgenes, ¿sí? Las que habían ido a comprar, a tratar de comprar algo que ya no es posible, la puerta se ha cerrado, ¿sí? Y dijeron, Adón, Adón, Señor, Señor, déjanos entrar. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco, ¿sí? Por lo tanto, permanezcan alerta porque no saben ni el día ni la hora. No sabemos el día ni la hora. Sabemos los eventos por la profecía, por lo profético, entendemos los tiempos de su segunda venida y entendemos los tiempos del día del perdón. ¿Por qué? Porque podemos ver en Levítico 23 las fiestas que todas hablan del Mesías, ¿no? Las tres que faltan por cumplirse, que son la fiesta de Yom Teruá o trompetas, ¿no? Al final de la séptima trompeta, ¿qué pasa? Segunda venida, pueblo arrebatado, ¿sí? Pero todo eso después de la gran tribulación. Luego tenemos la fiesta de Yom Kippur, que es el día del perdón o juicio a las naciones. El juez de las naciones es Yeshua de Nazaret. Él juzgará a las naciones. Y luego tenemos la fiesta de Sukkot, que son las bodas del Cordero, fiesta de tabernáculo. Todas hablan del Mesías, toda la Torá completa, todos los salmos, todos los profetas, los apóstoles, hablan de nuestro Mesías, Yeshua de Nazaret. Es a Él a quien tenemos que ir, aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esta parábola nos enseña en nuestro tiempo particularmente, que son ya los días finales de este sistema del mundo, ¿sí? Porque luego va a venir lo que es el milenio con el Mesías, con vara de hierro, con fe, va a gobernar a las naciones. Y esta parábola nos enseña que en este tiempo nos vamos a encontrar con gran número de personas
de manera insensata, tratando de vivir en el mundo, con el mundo y para el mundo. Cuando nosotros deberíamos estar aprendiendo del reino y de su justicia para que Él nos dé el sustento diario, ¿no? Entonces, si sos una persona a la cual se ha apartado momentáneamente por preocupaciones de la vida, pues es tiempo que agarres tu lámpara y tengas mucho aceite que proviene del conocimiento de la Escritura y de la palabra y del Ruach HaKodesh dentro de nosotros, del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos revela la verdad, y que vuelvas. Es importante que todos los días estés de vuelta en comunión con la Escritura, con la palabra, con tu Maestro, ¿sí? Para que el Padre te pueda dar ese conocimiento y entendimiento en los tiempos que hoy corren actualmente y en los cuales podemos ver todas las señales. Entonces, si sos de esas personas que se ha alejado, ¿sí? Actualmente de la palabra, que es alejarse del Maestro, que es alejarse del Padre en sí, pues es hora que vuelvas. Porque la Escritura nos advierte en esta parábola esto que es tan importante, que también lo podemos ver en Amós 8, del verso 11 al 13, que dice: los días están llegando, dice Yahweh Elohim, cuando enviaré hambruna por la tierra. No una hambruna de sed o pan de comer o sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. Importante. La gente se tambaleará de mar a mar y de norte a este, corriendo de aquí para allá, buscando la palabra de Yahweh, pero no la encontrarán, dice. Cuando ese tiempo venga, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, desmayarán de sed. Esto es importante porque esto nosotros lo podemos ver en el libro de los Macabeos 1 y 2. Porque Antíoco tiene el perfil de lo que va a ser el antimesías o anticristo. ¿Qué va a hacer? Va a sacar la palabra, a sacar la palabra de las casas. ¿Cómo? Y probablemente todo aquel que tenga una Biblia será completamente perseguido. Todo aquel que hable lo que dice la Biblia será completamente perseguido o muerto, ¿no? Entonces, lo que aquí podemos entender, según nos explica la profecía en Amós 8, es que muchos, después de que la Escritura sea sacada de las casas, buscarán de su palabra y no la encontrarán. No, desmayarán de sed, dice por la palabra, porque va a llegar un momento, mis hermanos, de acuerdo a la Escritura y como está escrito y lo que dice, es que buscaremos constantemente la palabra. Lo que hoy se ha rechazado, eso será buscado como el oro más preciado, como el diamante más preciado, que es la palabra, así será buscado. Y muchos saldrán a decir como las vírgenes insensatas: danos un poco de tu aceite porque se apagan nuestras lámparas, danos un poco de tu palabra para saber qué viene, qué pasa, cómo es. ¿Y qué le vamos a decir? En ese tiempo todo será mucho más difícil. Ese tiempo está llegando, está a las puertas, está cerca, está a la vuelta de la esquina. Entonces, si sos de una de las personas que se ha apartado, que tiene el conocimiento, tiene la lámpara, pero el aceite, el Ruach HaKodesh, hoy está alejado de nosotros porque nos hemos alejado justamente de la Escritura y de la palabra y del conocimiento, de los hechos, del poder, no solamente leer, sino también hacer, porque por las obras se puede verificar la fe de una persona. Entonces, si sos de una de esas personas que se ha apartado, vuelve, porque este es el tiempo del cual muchos de los profetas, apóstoles han querido ver y no han podido ver, y sin embargo nosotros sí lo estamos viendo. Así que, mis hermanos, exhortación a escudriñar la Escritura, volver a ella, y que las lámparas, el conocimiento, esté llena del aceite, de la unción, del Ruach HaKodesh, y que tengamos para todo el camino hasta que nuestro Mesías regrese por nosotros. Así que, mis hermanos, bendiciones, shalom.